Hola amigos, bienvenidos una vez más a una misión infantil. Pero antes, quiero recordarte nuestras redes sociales y en Instagram como Misión Infantil 507, en Facebook como Misión Infantil Osana y en YouTube Misión Infantil TV. Te invito a que disfrutes de esta gran enseñanza y que te quedes con nosotros hasta el final. No lo cambies. Santificación, del griego agiasmo, separación a Dios o separado para Dios. Es un mandamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y es a través de la obra del Espíritu Santo en todo creyente, para purificarlo, para conformarlo a la imagen de Cristo. Cabe destacar que en el momento de la conversión confluyen la justificación, la regeneración y la santificación. La participación divina en la santificación. Dios Padre, 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dios Padre nos justificó al atribuirnos la justicia de Cristo y asimismo nos justifica y disciplina. Dios se involucra en la vida de todo aquel que Él recibe como hijo, principalmente moldeando su carácter al de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 29. La disciplina de Dios. Hechos 12 del 5 al 11. Es la formación, instrucción y corrección que Dios utiliza para regular el carácter de sus hijos. Es decir, que Él nos señala las reglas o mandamientos que debemos seguir para conseguir ser lo que Él espera de nosotros. ¿Cómo Dios disciplina a sus hijos? Mediante pruebas y procesos, es decir, mediante situaciones difíciles cuyo fin es volver a la normalidad. La corrección del cristiano ante la disciplina divina. La Biblia nos da 3 posibles respuestas ante la disciplina divina. 1. Manteniéndose rebelde y no prestar atención. Hechos 12:5. 2. Se da por vencido y se desanima. 3. Admitir y soportar la corrección con el sufrimiento que conlleva. Dios, el Hijo. En Cristo estamos santificados. Él es nuestra santificación. En Cristo aparece más de 40 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Todo lo concerniente a la salvación y santificación están bajo su autoridad. Estamos conectados a Cristo en su obra redentora. Toda victoria obtenida en su encarnación es nuestra. En Cristo tenemos un nuevo comienzo. El creyente está en una posición de victoria, camina en victoria y es más que vencedor. En Cristo, en su nombre. Ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de las aguas hay otro nombre poderoso como el nombre de Jesús. Está por encima de todos. El Señor nos faculta a usar su victorioso nombre. En Cristo, en la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, nuestro manantial de fertilidad espiritual. Así como un árbol tiene ramas fructíferas y estéril según su conexión con el tronco, así el creyente puede ser fructífero o estéril según cómo esté unido a Cristo. El estéril es bueno solo para el fuego. Al creyente fructífero, Dios, el labrador, lo limpia para que lleve mucho más fruto y fruto que permanezca. La participación humana en la santificación. Aunque solo Dios nos santifica, la Biblia señala al creyente como totalmente responsable de participar activamente
en su santificación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: así pues, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice: no te acerques más. En la santificación, el creyente está sujeto a presiones y a conflictos internos debido a dos principios que se contraponen entre sí. Uno, la ley del pecado, y dos, la ley del espíritu. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 17. La carne. En el Nuevo Testamento se utiliza la carne en varias acepciones. 1, refiriéndonos al cuerpo humano. 2, refiriéndonos a la naturaleza humana. Y número 3, refiriéndonos a la naturaleza pecaminosa. La carne, en su naturaleza pecaminosa, es un poder personalizado, una fuerza totalmente diabólica que opera en nuestras vidas, que coacciona y esclaviza. Es el gran aliado de Satanás. La carne es la parte débil de la naturaleza humana, sede del pecado, y es el esfuerzo humano no motivado por el Espíritu Santo. El cristiano espiritual. El cristiano espiritual vive por el Espíritu. A diferencia del carnal, el espiritual sabe que si siembra para el Espíritu, cosecha para el Espíritu. Si alimenta su carne, esto lo guiará por caminos equivocados. Su crecimiento espiritual es un proceso constante perenne. Aunque no haya alcanzado la perfección, prosigue a su meta. No dejará de ser tentado. Su crecimiento no está ligado a su edad cronológica, ni a sus años de membresía en determinada iglesia. Una evidencia de la madurez espiritual es cuando es tentado, no cede. Participación activa de la santificación. Número 1, andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice que muestra las dos avenidas de andar en el Espíritu: despojarse de lo malo y buscar lo bueno. Número 2, crucificar la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Esta es la diferencia de estar crucificado con Cristo y crucificar la carne. Y esto indica una acción. Gálatas 2:20 dice:
He sido crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 3. Pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:11 dice: huye de estas cosas. Pelea la buena batalla de la fe. Para crucificar la carne y pelear la buena batalla de la fe es solo con la ayuda de Dios. El carnal no mata la naturaleza pecaminosa. Esto es un proceso, una lucha entre el Espíritu de Dios y la carne. Una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios. Perseverando hasta el fin. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hechos capítulo 12 nos compara con atletas que participan en una carrera muy particular, pero el que llega a la meta es el que gana. Esto puede sugerir que es fácil, sin embargo, no todos terminan la carrera. Punto número 1. Despojémonos de todo peso. En la competencia deportiva, los atletas corren con ropa muy liviana y sin peso adicional. De la misma manera, hay conductas tóxicas que dificultan la carrera porque se interponen en la relación con Dios. Son actitudes espirituales dañinas. Y número 2, el pecado que asedia. Se trata de un pecado habitual dominante, con el cual debemos lidiar constantemente. Es diferente en cada creyente y fácil de resistir, porque siempre está presente asediándonos, rodeándonos. Viviendo la santificación. Dios ha dispuesto recursos para nuestra santificación. Número 1, la oración. ¿Qué es orar? Orar es simplemente hablar con Dios. Es unirse a Dios, nuestro Creador y soberano del universo. Sin embargo, esta sencilla definición no abarca todo lo relacionado a la oración. La oración es adoración, es alabanza, es acción de gracia, es la petición de nuestros deseos, es la manera de nosotros comunicarnos con Dios y formar parte de Él y entrar en su voluntad. 2. La necesidad de orar. Dios creó al hombre con la inclinación de adorar a un ser supremo. Cristo y el Espíritu Santo interceden por nosotros, pero nosotros debemos orar. 3. ¿De qué manera debemos orar? Con fe. Esto es con confianza. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pedís en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. También debemos orar en privado, conforme a Mateo 6:6 nos enseña que la oración es la recámara secreta entre Dios y nosotros. Y por último, hacerlo en el nombre de Jesús. Jesús dijo: pues todo lo que pedid en mi nombre, yo lo haré, para que el nombre del Padre sea glorificado. Y esto es conforme a las Sagradas Escrituras que debemos orar. Citemos la Biblia para ello. Reclamemos la promesa de Dios que están escritas y utilicemos la guía incondicional del Espíritu Santo. Así seremos efectivos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Espíritu Santo intercede con gritos indecibles y nos ayudará a pedir como verdaderamente nos conviene. Concluimos que es la voluntad de Dios nuestra santificación. El Espíritu Santo es el santificador y nosotros participantes activos con recursos divinos.